En el mundo podemos encontrar muchas obras impresionantes. Ellas, en su mayoría, desprenden un aura mágica al contemplarlas. Tenemos, por ejemplo, al Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, con una altura de 979 metros, siendo esta una de las estructuras más alucinantes hechas por la naturaleza. Así también, la mano del hombre es capaz de crear obras del mismo calibre que las realizadas por la naturaleza, obras que parecieran desafiar las leyes de la física. Las estructuras son elementos constructivos cuya misión fundamental es la de soportar un conjunto de cargas, las cuales son muy variadas, por ejemplo, el peso propio del elemento, el viento, la nieve, los objetos y personas que circulan en la construcción, etc. Y que al actuar de forma combinada, la estructura debe soportar la combinación más desfavorable. Se utilizó antes la palabra soportar, pero en estructuras, esta palabra, en el contexto que se ha utilizado, hace referencia a tres aspectos. Primero tenemos la estabilidad, que es la que garantiza que la estructura, entendida en su conjunto como un sólido rígido, cumple con las condiciones de la estática, al ser solicitada por las acciones exteriores que pueden actuar sobre ella. En segundo lugar, tenemos la resistencia, que es la que obliga a que no se superen las tensiones admisibles del material y a que no se produzca rotura en ninguna sección. Y en último lugar está el límite de deformación de la estructura, implicando que las deformaciones que van a producir las cargas al actuar sobre la estructura que se mantengan acotadas, es decir, dentro de unos límites de deformación. Una de estas estructuras impresionantes son los voladizos o volados, también conocidos como ménsulas. En el colapso ocurrido en el pasado jueves 12 de julio en la Plaza Arts Pedregal de México, lo más seguro fue debido a una falla estructural, que de ser así no se puede descartar el hecho de que hubo negligencia, ya que el derrumbe no fue por causa natural, sino por causas humanas. Esto ocurrió pocos meses de su inauguración, justamente en un voladizo de aproximadamente unos 700 metros cuadrados. Entonces, comencemos por definir ¿qué es un voladizo? Un voladizo es un elemento estructural rígido que está apoyado solo por un lado a un elemento, usualmente vertical. Podemos tomar como ejemplo una pared, del que sobresale. Por su longitud horizontal, funcionan como una viga, es decir, a flexión. También se pueden construir voladizos con celosías o forjados. Cuando el voladizo se somete a una carga, se producen dos reacciones en el apoyo. Una fuerza de corte vertical que contrarresta el peso del objeto y el momento de flexión, que evita que la viga rote. A grandes rasgos, y para sorpresa de muchos, un avión no es más que un enorme voladizo sostenido por sus alas, convirtiéndose en un punto de apoyo gracias a la presión vertical del aire que les confiere su geometría y la velocidad del aparato. Es decir, los dos extremos quedan sostenidos a muchos metros de su apoyo, y eso explica que sea en esas zonas donde se perciben más sus movimientos. Los voladizos, por lo general creados de cemento o materiales ligeros y en las edificaciones, son un factor que brindan un estilo único, un espacio de sombra y de vista especial diferente a todo lo tradicional en la arquitectura e ingeniería. Sin embargo, su elaboración y construcción es retadora. Otra de las posibles causas de lo que pasó en este edificio es esa, que no se haya construido con los materiales que obligaba el proyecto arquitectónico y estructural. Esto normalmente ocurre por motivos de corrupción en el proceso de construcción. Una vez diseñado el edificio, el voladizo en este caso, el problema viene para el encargado de calcular la estructura, que se las tiene que ingeniar para que lo plasmado en la pantalla del ordenador pueda hacerse realidad y que cumpla con toda la normativa y seguridad. El mal diseño del voladizo de la Plaza Arts Pedregal e inclusive el mal cálculo de la misma pudo provocar su desplome. Un efecto mecánico que se produce en los voladizos es la deflexión, afectada por la longitud, peralte y ancho, el material, localización de la carga y la forma de la sección transversal. Como se habló antes, un voladizo se trata de una viga, que en el cálculo de la misma, considerando los esfuerzos de flexión que ha de soportar, se puede usar la siguiente fórmula.
M es igual a R por Z, donde M es el momento de las fuerzas que producen la flexión en una sección determinada de la viga, Z es el módulo de la sección y R es el valor de la resistencia del material a tracción. Este momento M depende del peso que ha de soportar la viga, de cómo está situado a lo largo de la misma y de su longitud. Mientras más larga es la viga y mayor es el peso que ha de soportar, mayor será el valor del momento M. Tras analizar los múltiples videos publicados en las redes sociales, pude notar que en la terraza del último nivel se hallaba una jardinera perimetral, añadiendo esta un sobrepeso a la estructura, que, junto a las cargas vivas, que es toda la gente que entra y sale del sitio, probablemente es lo que hizo que empezara a ceder la estructura. A continuación se presentan las formas que nos permiten calcular el momento de las fuerzas exteriores M para distintos tipos de vigas en voladizo. Viga en voladizo cargada en el extremo. Viga en voladizo con 2 o más cargas. Viga en voladizo con una carga uniformemente distribuida. Viga en voladizo con carga uniformemente distribuida y además con un peso aislado en un punto de la longitud. En conclusión, y a mi criterio, la posible causa del colapso de la estructura fue debido a que la restricción a la rotación en el empotramiento de la viga no fue lo suficientemente grande como para soportar las cargas que actuaban sobre el elemento, haciendo que la estructura girara, provocando así su desplome. Para terminar el video les dejaré a continuación las ventajas y desventajas del uso de voladizos en una edificación. Las ventajas. Es una de las formas de controlar la deformación excesiva de las vigas. Utilizar voladizos es una forma eficiente de aumentar la superficie sin ocupar demasiado dentro de un terreno. Se utiliza con frecuencia en la construcción de puentes hasta la aparición de la técnica de puentes colgantes. Desventajas. Sin protección alguna, los voladizos suelen ser la parte que se degrada con mayor rapidez. El sobrepeso en el voladizo provoca deformaciones. La humedad y la temperatura son factores que fácilmente afectan a los voladizos. Me gustaría que dejaras tu opinión acerca de este tema en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal y recuerda darle clic a la campanilla. Así recibirás una notificación cada vez que suba nuevo contenido. En la descripción del video te dejaré mis redes sociales y algunas fuentes donde encontrarás más información acerca del tema. Ya estoy disponible en Telegram. Te invito a seguirme en esta nueva plataforma. Allí publico material referente a la carrera. Sin más, te deseo lo mejor. Un gran abrazo. Se despide tu amigo Iseudo. Nos vemos en la obra.